Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. El tiempo de la Cuaresma ha sido tradicionalmente un tiempo en el que la Iglesia nos insta, nos alienta, nos exhorta a practicar las obras que son así llamadas cuaresmales: el ayuno, la limosna y la oración. Y son, en general, las obras de la caridad, en las cuales encontramos también la oportunidad de expiar nuestros pecados y de perfeccionarnos en el seguimiento de Cristo, de salir al encuentro de los hermanos y de crecer en el amor de Dios. El Catecismo de la Iglesia Católica habla de las obras de misericordia y dice que son acciones caritativas mediante las cuales ayudamos a nuestro prójimo en sus necesidades corporales y espirituales. A lo largo de los siglos, los catequetas fueron entresacando de los pasajes evangélicos una serie de recomendaciones, consejos, exhortaciones que hizo Jesús a sus discípulos, que no son exactamente los mandamientos, pero que son obras que Jesús nos propone y que son como perlas preciosas que acompañan los mandamientos principales. Y digo que los catequistas las agruparon, estas obras, en dos grandes bloques: corporales y espirituales. Obras de misericordia espirituales son instruir al que no sabe, aconsejar, consolar, confortar, como también lo son perdonar y sufrir con paciencia. Y por otro lado, las obras de misericordia corporales: dar de comer y de beber, dar techo a quien no lo tiene, vestir al desnudo, visitar a los enfermos y a los presos, y enterrar a los muertos. No es que todos podamos poner en práctica todas estas obras, pero tiene razón San Francisco de Sales en esa obra preciosa llamada Práctica el amor a Dios, o también llamada Teótimo, donde dice que aunque cada cristiano en particular no puede ni debe practicar todos los consejos, sin embargo, está obligado a amarlos todos, porque todos son buenos. Alegrémonos, continúa diciendo, cuando vemos que otras personas emprenden el camino de los consejos que nosotros no debemos o no podemos practicar. Si una persona se consagrara totalmente a visitar, por ejemplo, a los enfermos, quizá le sería prácticamente imposible dedicarse también a dar cobijo a quien no lo tiene, o visitar a los presos. Y quien se dedica a instruir no tendría tiempo para dedicarse al mismo tiempo a dar de comer al hambriento. Y así la Iglesia está como enriquecida y ornada, como un ornamento, como una perla preciosa, y con distintos hombres y mujeres que ponen en práctica estas obras. No que todos las tengamos que practicar todas, pero todos amamos todas y hemos de practicar alguna. A veces las podremos practicar de manera más perfecta
y a veces no podremos sino practicarlas intermitentemente. De hecho, el mismo San Francisco de Sales menciona cómo pues hay quien, pudiendo consagrar toda su vida a una obra de caridad, termina efectivamente siendo heroico en la práctica de esa virtud. Como cuando menciona el ejemplo de un San Bernardo que, queriendo poner en práctica una obra de misericordia, rescatar y ayudar a los peregrinos, a los desvalidos, ahí en el paso de los Alpes, pues terminó instaurando o dando lugar a una obra extraordinaria de salvar a los que habían estado o los que pasaban por los Alpes y se congelaban, y los cobijaba y dedicó su vida a eso. De ahí luego vendrá el paso de San Bernardo en los Alpes, y en su nombre le van a poner así también al perro San Bernardo, que ayuda supuestamente con el licor a los que se congelaban. En todo caso, no todos podemos practicar todo, pero todos estamos obligados a practicar alguna obra de misericordia. Y podemos imitar, por ejemplo, a San Bernardo de Sajonia. Este fue el sucesor de Santo Domingo de Guzmán, y según se narra en su biografía, jamás salía del convento, la que era su casa, sin llevar algunas monedillas en la bolsa para dárselas al primer pobre que encontrara. Quizá no es una obra extraordinaria o llamativa, pero la hacía constantemente y tenía como que prevista la oportunidad para hacer las obras de caridad, para hacer misericordia, para practicar estas obras de misericordia. En algún momento me conmovió al subirme yo a un taxi, y era un día de mucho calor, y en un semáforo había ahí pues un agente de policía, y el taxista le hizo la seña para que se acercara y le dio una botella de agua, y de hecho traía varias, y me dijo el chofer, el taxista, que siempre lo hacía, que en los días de calor siempre salía con varias botellas de agua y que se las repartía o a los agentes de policía o a quienes viera que estaban ahí en la calle y que estaban padeciendo el calor. Quizá eso no serán cosas que saldrán en las noticias, pero indudablemente son prácticas que nos acercan a la perfección de la que nos habló Jesucristo. Sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto, sed misericordiosos como vuestro Padre Celestial es misericordioso. No digo que sea pecado, dice San Francisco de Sales, no practicar estos consejos. No lo es, y ciertamente aquí está la diferencia entre el mandamiento y el consejo, porque el mandamiento obliga bajo pena de pecado, y el consejo nos invita sin penas de pecado. Sin embargo, despreciar el deseo de practicar los consejos, despreciar el valor de estos consejos, despreciar la invitación por la cual el Señor invitó a sus discípulos a ponerlos en práctica, esto es una impiedad intolerable. Obviamente se puede sin pecado no poner en práctica este o aquel consejo, visitar al enfermo o consolar al triste o confortar a quien lo necesita,
pero lo que no se puede es despreciarlos. Y desde luego que tampoco estaría permitido, como el mismo San Francisco de Sales recuerda, que si se nos presentara el caso y estuviéramos ante alguien que nos necesita, pues tendríamos como que la obligación de practicar esa obra de misericordia. No tengo tal vez la obligación de socorrer a todos los pobres. No podré quizá salir al encuentro de las necesidades de todos los indigentes, pero si en alguna ocasión se me presenta y soy el único, soy el que está a la mano, soy el que puede en ese momento socorrer, pues tendría yo que atender a ese que me sale al paso, en cuanto pues soy el que está allí y el que lo puede hacer. No estamos obligados por el rigor de la ley, dice, a dar limosna a todos los pobres que encontremos, pero sí a aquellos que tienen gran necesidad de mí, que soy el que los puede auxiliar. Tampoco estamos obligados, ¿no?, a aconsejar o a consolar a todos los que están tristes, pero ciertamente estaré obligado alguna vez a quien en ese momento me necesite. Las obras de misericordia son como consejos vehementes, son indicaciones que el Señor nos hizo para mostrarnos el camino de la perfección. Y aunque ciertamente se trata de exhortaciones, de consejos, sin embargo, todos hemos de amarlos. Y uno podría decir que es conveniente como que tener previsto, a lo mejor por temporadas, cuáles serán esas acciones, esas obras de misericordia que voy a practicar, así como el bueno de Jordán de Sajonia, del beato Jordán de Sajonia. Ya tenía la morralla, por decirlo así, en la bolsa y tenía previsto pues, poder ayudar al primer pobre que se encontrara. Hay quien puede hacer otras cosas. Uno pudiera imaginar también tener la morralla de los buenos consejos o la morralla, no en el sentido despectivo, sino tener a la mano esos cambios que hace falta tener a la mano de palabras de consuelo, tener a la mano el espíritu de perdón, tener a la mano la paciencia para soportar los efectos ajenos, esa especie de monedillas, ¿no?, rápidas que tenemos a la mano y que podemos rápidamente entregar. Pues son comparaciones que nos pueden ayudar y que nos sirven para nuestra vida espiritual, y que en este tiempo de Cuaresma, en que somos exhortados a redoblar el esfuerzo, a reavivar la caridad, a poner en práctica lo que nos acerca a Jesús, al Evangelio, pues podemos con estas meditaciones proponernos tener más a la mano y ágilmente aquellas obras buenas, que son obras que nos hacen practicar la misericordia, para que seamos misericordiosos como nuestro Padre Celestial es misericordioso. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este rato de oración. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.